Cada ser humano que viene a este mundo lo hace con una herencia genética específica. Esta determinará aspectos externos, como puede ser su color de ojos o de pelo, y también otros internos, como por ejemplo el tipo de metabolismo que tendrá. Pero el legado de nuestros padres no siempre es positivo, pues también hay enfermedades Has Shalom que son de carácter hereditario, como puede ser la hemofilia. Pero existe otro tipo de patología que es de naturaleza espiritual y que por desgracia también heredamos de nuestros ancestros. Estamos hablando del transgeneracional, una realidad que en opinión de los sabios está directamente relacionada con la transmigración de las almas. ¿Te gustaría ser libre de estas ataduras? ¿Sabes que existe un salmo que esconde el remedio para este mal? Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Benaor y en el shiur de hoy buscaremos con la ayuda del cielo el remedio para esas enfermedades del alma que son arrastradas de generación en generación y que pesan como una losa en el día a día del individuo. Partiremos para ello de un conocido versículo de la Torá. Porque yo soy el Eterno tu Dios, Dios celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo Shemot 25. Es mucha, pero que mucha la información que nos aporta este versículo sobre los posibles efectos del hecho transgeneracional. Para empezar nos dice, yo soy el Eterno tu Dios, Dios. En este pequeño fragmento del versículo, vemos que aparecen 3 nombres divinos. Veámoslos más detenidamente. Primero tenemos el Eterno, que es el tetragrama Yod-Heh-Vav-Heh. Después, tu Dios, Eloheja. Y, por último, Dios como Él. Donde vemos que las expresiones de rigor y de juicio inherentes al nombre Elohim se hallan en gran manera endulzadas por los otros 2 apelativos que aparecían, pues tanto el tetragrama como el nombre Él son expresiones de la gracia divina. Es más, el vocablo Eloheja, tu Dios, contiene en su interior los 2 citados nombres, como apreciamos a continuación. Eloheja. Pues si descontamos la Jav final, que es el sufijo que simplemente nos indica segunda persona del singular, nos quedan los otros 2 nombres mencionados, ambos ligados al atributo de Gesed, de gracia, como se dijo. Y aquí lo vemos, Él y Ya. Y aquí comienzan las buenas noticias. El rigor divino, unido al elemento transgeneracional, viene ya endulzado desde arriba, facilitando así en gran manera nuestra labor de tikkun, de rectificación. Nuestro versículo continuaba diciendo que visita, poket, la maldad, avon. El verbo que traducimos aquí como visitar es poket, que tiene el significado básico de inspeccionar, vigilar. Y aquí viene nuestra segunda buena noticia. Dios no se acerca a nosotros para castigarnos por las transgresiones de nuestros ancestros, sino para supervisar nuestras propias acciones, que serán, en última instancia, las que determinarán los efectos de este transgeneracional. Y esta circunstancia se ve subrayada por 2 palabras del versículo. La primera es avon, que son aquellas transgresiones cometidas de forma intencionada. Y esta es una regla importante. El transgeneracional solo marca la tendencia, aunque esta puede ser a veces muy fuerte, pero en definitiva son nuestros pecados, aquellos que cometemos de forma deliberada y consciente en el uso de nuestro libre albedrío, los que activan, por así decirlo, nuestra mala herencia espiritual. Por lo cual concluye el versículo diciendo, a los que me aborrecen. El verbo que traducimos como aborrecer, de la raíz Shin Nun Aleph, vendría a expresar Has Shalom, animadversión hacia Dios, una verdadera actitud de rebeldía hacia Él y hacia su palabra. Y esta es una situación que no debería darse en ningún ser humano, pero que es del todo inadmisible para un creyente en el Mesías. Por eso que es que nuestra cita concluye diciendo, y hago misericordia, literalmente Gesed, gracia, a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo Shemot 26. Una declaración que nos recuerda a esta otra dicha por el Maestro, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan Yohanan 14:15.
Y aquí tenemos ya nuestra primera herramienta para la rectificación del transgeneracional, el amor, pues esta es la llave que abre todas las puertas del perdón, como también fue dicho, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Lucas Nakai 7:47. Pero como se dijo al inicio de nuestro shiur, hay un salmo que contiene la rectificación del transgeneracional, herramientas valiosísimas para esta labor. Vayamos ya a este Tehilim, el que constituirá nuestra hoja de ruta para una completa rectificación de nuestro componente transgeneracional. Una labor que nos acercará a grandes secretos espirituales. Nos estamos refiriendo al célebre Salmo 51. Como su propio autor nos cuenta, este cántico fue escrito cuando, después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Hemos citado mismo Salmo 51 en el 1:1. Como es sabido por todos, David nos dejó a través de su propia contrición un salmo que es un auténtico modelo para el arrepentimiento, para todas las generaciones. Si bien este es el contexto en el que toma su expresión, son muchos los secretos que encierra y que están directamente ligados al tema que nos ocupa. Como verso: he aquí en maldad Avón he sido formado, Jolalti, y en pecado vegeté, me concibió Yehematni, mi madre. Hemos citado en el 51:7. El rey David, aunque sin justificar en ningún momento sus pecados, es también consciente, ¿no?, del fuerte componente transgeneracional de su transgresión. Aquí son citados dos categorías de pecados: la ya mencionada Avón, que como vimos eran las transgresiones hechas de forma intencionada, y también el Geté, que sería un pecado fruto del error. Y al ser este último asociado con la madre, podríamos pensar que el primero, pues el responsable, ¿no?, del otro debería ser el padre, porque fue la otra mitad, ¿no?, de los que intervinieron en la concepción. Y aquí cabría preguntarse, ¿qué clase de pecado intencionado pudo cometer Ishai? Pues él es considerado un verdadero tzadik, como se declara. Enseñaron los rabíes: hubo 4 personas que murieron por el consejo de la serpiente primordial y no por sus propios pecados. Y ellos son Benjamín, hijo de Jacob, Amram, padre de Moisés, Isai, padre de David, y Kilab, hijo de David. Y todos ellos son así declarados por la tradición, excepto Ishai, padre de David, del que hay un versículo explícito. Baba Batra 17a, Shabbat 55b. Entonces, si el padre de David no pecó de forma intencionada, ¿fue entonces algún error, ¿no?, de su madre? Pero el propio David también nos diría de su progenitora: oh Eterno, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Salmos Tehilim 116:16, donde hijo de tu sierva, ven Amatejá, elevaría a la madre a la condición de sierva del Eterno, y por supuesto no a la de sirviente o esclava. Para resolver esta cuestión debemos acudir a las fuentes rabínicas. Y para ello nos basaremos en el Midrash Yalkut HaMizhiri sobre Salmos Tehilim 118:28. De donde, encontramos, ¿no?, que nos explica que Ishai, que iba a ser el futuro padre de David, era un varón de cierto renombre, si bien no procedía de una familia importante y solo formaba parte de un bendín, de un tribunal rabínico de carácter más bien provincial. Ishai había estado separado carnalmente de su esposa durante 3 años, pues esta pulsión se hallaba en él adormecida, hasta que la belleza de una de las siervas de su casa despertó de nuevo su pasión. Tanto así que le propuso ir esa noche a su habitación, tras lo cual, pues aquella sierva obtendría, ¿no?, su shihrur, la liberación, conforme a lo establecido en la ley, ¿no? Sobre esto puede consultar usted Éxodo Shemot 21:8. Entonces la muchacha, espantada, ¿no?, por aquella proposición, acudió a su ama, rogándole que hiciera algo para evitarlo. De esta manera tramaron un plan. Cuando estuviese en la recámara de Ishai, la sierva apagaría las candelas y saldría de la habitación,
mientras su ama se deslizaba silenciosamente dentro del lecho, manteniendo relaciones íntimas con su esposo de forma silenciosa. Para después, abandonar el lecho en completa oscuridad, de manera que su marido no se percatara del engaño. Y este hubiera sido el caso de no ser porque esa noche la esposa de Ishai quedó embarazada del futuro rey David. La familia no sabían cómo explicar esta circunstancia, pues era un hecho conocido, la separación entre los cónyuges, lo que dio pie a todo tipo de conjeturas siempre maliciosas, sembrando el desprecio en el corazón de Ishai y del resto de sus hijos, quienes consideraron Has Shalom a su hermano David un manser, un bastardo fruto del adulterio de su madre. Por su lado, Ishai, no sabiendo muy bien cómo encajar el asunto, consideró que David debía ser criado más como un siervo que como un hijo, siendo enviado a pastorear las ovejas de la familia, sin ser considerado como una parte verdaderamente integrante de la familia. Y aquí podemos entender mucho mejor las palabras del propio rey David. Extraño, muzar he sido para mis hermanos, y desconocido, Nahri, para los hijos de mi madre. Salmos Teilim 69:9. También explicaría la inaudita situación en la que Samuel, que no solo era profeta, sino que era el juez de Israel, demanda de Ishai la presencia de todos sus hijos, y este llama a todos sus hijos menos a David, hasta que el propio Samuel le pregunta de forma explícita: ¿son estos todos tus hijos? Según leemos en 1 de Samuel, Shmuel 16:11. Y estas fueron las oscuras circunstancias en las que fue concebido David. Pero si nos remontásemos aún más en los antepasados de él, nos encontraríamos con el asunto de Yehudá, quien se allegó a su nuera Tamar, la cual también ocultó su verdadera identidad haciéndose pasar por una mujer ramera, según leemos en Génesis Bereshit 38, del 14 al 26, para concebir de su suegro, después de que éste no cumplirá con el deber de Ibún del levirato y desposándola con su tercer hijo. Y todos estos antecedentes familiares formaban el transgeneracional de David, de forma que llegase a decir: y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, según hemos leído antes en Salmos 51:7. Para traer más luz sobre el tema, acudiremos a algunas enseñanzas de Arizal sobre un conocido Taná del siglo I y II. Hablamos de Rabbi Akiva ben Yosef, como fue dicho. Por eso vemos que Rabbi Akiva ben Yosef salió de la raíz de Caín y era descendiente de Sísera. Sefer Halikutim 365. Así pues, para que nuestro personaje llegase a ser un rabino insigne, tuvo que rectificar primero su transgeneracional, pues pertenecía a la raíz, al Shoresh de Caín, quien, como todos sabemos, asesinara a su propio hermano al principio de los tiempos, además de ser descendiente de Sísera, el capitán del ejército cananita al que ya él mató atravesándolo con una estaca. Y todos estos antecedentes familiares ataron, por así decirlo, a nuestro personaje durante los primeros 40 años de su vida, induciéndole a ser una persona ruda e iletrada, que odiaba a los sabios, hasta el punto de decir que les mordería como muerde un burro. De hecho, esta metáfora no fue causal, pues estaría ligada a lo que los sabios de la Kabbalah denominaron el Gilgul HaNeshamot, la transmigración de las almas. Citando de nuevo al Arizal, leemos lo siguiente. Dice: Isahar es un burro. Génesis Bereshit 49:14. Porque Isahar reencarnó en Rabbi Akiva, quien decía: voy a morderlo como un burro. Sus alumnos preguntaron: ¿por qué no como un perro? Respondió: el burro rompe el hueso al morder. Antes de eso, Isahar se reencarnó en Rabbi Yohanan ben Zakkai, que también era un ignorante, Amhares, y trabajó en tareas rústicas durante 40 años. Shar Apesukim 72. Número 40 atiende a un tiempo de purificación y de renovación espiritual, como aprendemos de los 40 seá de agua que contiene una mikve, que es la piscina ritual judía, como metáfora del proceso de rectificación del alma. Y ahora
Ya conocemos la enfermedad y tenemos el diagnóstico, y entonces ahora ya podemos buscar la medicina. La segunda parte de nuestro shiur seguiremos explorando los profundos secretos del transgeneracional y la forma en cómo nos afecta a nosotros y a nuestros hijos, pero sobre todo buscaremos los remedios que Dios nos brinda para su completa rectificación, ahondando muy especialmente en los secretos del Salmo 51. Por favor, si desea colaborar con nuestro canal, puede ayudarnos apretando al botón Unirme, y de esta forma permitirá que nuestro trabajo llegue a muchas más personas. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Naor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.